Bien, nos quedamos entonces que en este pasaje de Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, el pasaje del protoevangelio, el más antiguo, el más primitivo mensaje de anuncio de salvación al ser humano. Desde aquí el Señor comienza a decir que no todos irán al infierno. Va a venir un redentor a arreglar el desastre que habían cometido los primeros padres. Hermanos, este mensaje, esta promesa de ese redentor, los antiguos lo conocían. Adán y Eva, ellos sabían que venía un redentor y pensaron que era su primer hijo que iban a tener. Ellos creyeron que Caín era ese prometido. A ver, perdón. Acá hay dos hermanos que ya están entrando. Listo. Pero ya vimos que Caín no cumplió para nada ese papel. No era él el prometido. Y así continúan de generación en generación con esa esperanza. Los antiguos sabían que venía un redentor. Eso se vino transmitiendo de generación en generación. Va a venir un Mesías, un prometido, un redentor que va a ordenar nuevamente las cosas que estuvieron al comienzo en orden y que esto fue averiado por la rebelión de nuestros primeros padres. Eso lo sabían los antiguos, los hermanos, y se han transmitido de generación en generación, y esto llegó así hasta Moisés escribirlo en la escritura. Lo que tenemos en Génesis 3:15, Moisés ha tenido que recibirlo de manera oral, de generación en generación, ha llegado hasta sus días también de él. Entonces, los antiguos, y vemos que la primera civilización antigua, que es Babilonia, ¿se acuerdan de este personaje Nimrod, el primer rey sobre la tierra? Este personaje, Nimrod, eh, él crea su propia religión en Babilonia. Ahí su esposa, Semiramis, ella y su esposo crean una religión a la muerte de su esposo, de Nimrod. Ella dijo que su esposo no había muerto, sino que se había transformado, o se había eh, ahora él es el sol que alumbra, él es Nimrod, y pusieron de nombre al dios Baal. Puerta, Babilonia significa puerta al cielo. Miren, ahí está la torre de Babel, ¿no? Que querían llegar al cielo y todo lo demás, y la religión que ellos crean también tiene que ver con eso, y su dios va a ser Baal. Y saben qué más, en Babilonia, esta primera religión pagana, esta mujer usurpa la promesa del Mesías que había Dios prometido a Eva. Ella se usurpa esa profecía diciendo, ya una vez muerto su esposo, ella, una mujer adúltera, comienza a evidenciarse su embarazo, que no era hijo de Nimrod, y para ocultar su adulterio, ella inventó de que los rayos solares del sol, que era Nimrod, le había embarazado, y que el hijo que llevaba ella en su vientre era la reencarnación de Nimrod en ella. Y cuando nace ese hijo, le pone por nombre Tammuz. Y ese hijo ellos veían que él era el prometido que Dios le había prometido a Eva. Miren, esa es la religión babilónica. Y ese hijo a los 30 años, un jabalí lo mata. Y a la muerte, y lo mata exactamente un 25 de diciembre. Y es ahí la fiesta Saturnania, creo le llaman la Saturnania, que celebran la muerte de Tammuz, y en su honor, como lo mató un jabalí, comían chancho. Luego, a la muerte de Semiramis,
ella, los seguidores de su religión, inventaron de que ella no había muerto, sino que se había transformado en una mujer con alas, con patas de ave, y que cada cierto año ella iba al río Éufrates y dejaba unos huevos. Y eso también, los huevos de Pascua le llamaban y lo incorporaron a la celebración de la fiesta de la Saturnania. Esta mujer con alas y con pechos descubiertos y patas de ave, después se va a llamar la diosa Astarte, la diosa Acera, y junto con Baal, que también va a tomar el nombre después de Moloch, son los dioses, o sea, ¿de dónde tiene tanto cambio de nombre? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Que Dios confunde los idiomas, Dios los dispersa de ahí, los dispersa por toda nación, de ahí vienen las demás culturas, las egipcias, las demás culturas parten de Babilonia, pero de Babilonia ya ellos salieron con una religión, y la religión de un Dios Padre, Baal, una diosa madre, Semiramis, o Astarte, o Acera, y un hijo, Tammuz. O sea, la trilogía, padre, madre, hijo. ¿Qué parecido tiene eso con el catolicismo? ¿Se dan cuenta? Esa es, de ahí viene, o sea, de esa religión, miren, vamos a Egipto y ¿qué encontramos ahí? Encontramos la trilogía también, el Dios Padre, Horus, la madre, Osiris, y su hijo, no me acuerdo, pero hay también tres. Vas a los fenicios y encuentras también tres dioses. Y todos ellos es lo mismo, sino que cambian de nombres nada más. Es la trilogía. Todo parte de Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia se usurparon la promesa del Mesías Redentor. Y Apocalipsis habla de la gran ramera, la Babilonia. Y la madre, dice, de las religiones paganas. Pues por esto, porque ellos inventaron la primera religión pagana usurpando esa promesa cuando no les correspondía. Por eso decimos que los antiguos sabían de esta promesa, sabían que venía un redentor. Continuamos. ¿Quién es ese redentor que Dios prometió para salvar a la humanidad de ir al infierno? Lo sabemos. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dejó su gloria para venir a dar su vida en rescate por nosotros, condenados al infierno. Y lo que tenemos que hacer es darle gracias, venir a los pies de Cristo. No queda otra. En cada clase, maestros, esa petición a los niños. Tenemos que venir arrepentidos a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que Él es el único camino que puede hacer posible que su Padre nos perdone, nos reconcilie con Él y podamos alcanzar la salvación. Hermanos, que Dios nos ayude con este tema, con esta clase. Hemos dado varios desarrollos de los puntos aquí, pero ustedes tienen que ya sintetizarlos, adaptarlos a sus clases respectivas.